Como parte de la acentuación por medio de la profundización, generalización e intensificación del deterioro de la cada vez más precaria democratización e institucionalización de los aparatos y órganos del Estado, reflejado todo ello en su comportamiento y servicios que estarían llamados a prestarle a la sociedad y a la nación dominicanas, la criminalización, llamando así al proceso autónomo de conversión de la Policía Nacional en un órgano del crimen organizado como parte del AMPA del bajo mundo que opera a su vez a la sombra y al amparo del Estado Nacional, con la implementación del complot antinacional para la destrucción del mismo, esto es, la destrucción del Estado Nacional Dominicano, conspiración a la que concurre, como es bien conocido, tanto el imperialismo norteamericano y sus monopolios internacionales, expresión de sus capitales financieros mundiales, como por igual del voraz tinglado imperialista y sus respectivos monopolios del capital financiero de la Unión Europea y sus países que la componen, en unión inevitable e inexorable del imperio parasitario, supersticioso y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano, junto con las confesiones religiosas protestantes, siendo todas, Iglesia Católica Vaticano y confesiones protestantes, de la misma calaña nociva con la base común del cristianismo, cuya esencia corresponde a la esclavitud, así como de furiosa, inveterada oposición a la existencia de las naciones y de los estados nacionales, por lo de que los pueblos son sus ovejas, que su invención estrafalaria que llaman Dios se las habría dado como su herencia eterna, de las que debían vivir a pata suelta en medio de la más olímpica condición de zánganos e inútiles huevones parásitos, de los que la ociosidad es el pantano de la corrupción y de todas las formas posibles de envilecimiento. La destrucción del Estado Nacional, que es la patria de los dominicanos, la República Dominicana, según la plataforma estratégica del imperialismo norteamericano y europeo, junto al cártel del opio de la humanidad, Iglesia Católica Vaticano y confesiones protestantes cristianas, es un primer paso para alcanzar, mediante un proceso taimado y ladino, una situación de descalabro tal de la nación y Estado Nacional República Dominicana que les permita decretar la fusión con las hordas tribales haitianas, lo que nos arrastraría, retrotrayendo a los dominicanos al mismo nivel de primitivismo salvaje en que están sumidas las masas de las hordas haitianas, sin que sea posible cambiarlas y volverlas aptas para la convivencia pacífica y civilizada. Es a todo este plan que se han entregado los corruptos y criminales partidos antidominicanos y antipopulares del sistema, encabezados por el pálido Pelegato Bochista y su cártel de los Barriga Verde, cuyo cabecilla principal, o sea, su capo, es el architraidor a la patria y al pueblo dominicano, el nombrado gángster Murmullo, el dañino Medina, bajo la batuta del cártel internacional del opio del cristianismo que forma el imperio parasitario y ocioso de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes. Con el concordato, el vicariato castrense y el programa San Rafael, girando estos dos últimos alrededor del concordato, que es ilegítimo, anticonstitucional e ilegal, por cuanto anula tanto la soberanía, la autodeterminación como la independencia nacional, y se vuelven puros contenedores de excrementos esas grandilocuentes, falsas e hipócritas palabrejas de funcionarios mercenarios y encanallecidos hasta sus tuétanos, como son el que, siendo un gángster, funge de ministro de Relaciones Exteriores, el otro que, siendo maricón y funcionario del Opus Dei, responsable de la farsa jurídica o sainete de chicana montado por el leproso moral y vil agente del lavado de activos y de la prevaricación y despojo del Estado y las riquezas nacionales,
el apátrida Jorge Subero Isa, que irónicamente sirve para confirmar que la apatridia existe en el país, y de ella es ejemplo y arquetipo Jorge Subero Isa y todos los que le acompañaron en su vitalicia Suprema Corte del prostíbulo llamado Poder Judicial Dominicano. Como la rata inmunda Reinaldo Pared Pérez, parte del grupo familiar de saqueadores del Estado Pared Pérez, que como una hoja de parra para encubrir sus desvergüenzas y falta de honra, esgrimen a coro que República Dominicana es un país libre, soberano e independiente, al mismo tiempo que asumen la impúdica postura de colocarse en cuatro patas y previamente bajarse los pantalones para que los que conspiran escudándose en Haití y los haitianos, e incluidos estos, efectivamente los sodomicen, junto con los representantes y exponentes del imperialismo norteamericano y europeo, como del imperio parasitario del cristianismo católico y protestante, para que también los sodomicen. Sí, que los sodomicen, que no otra cosa es lo que vienen llevando a cabo, empezando por el traidor a carta cabal, el gángster Murmullo, el dañino Medina Sánchez, y su espurio antidominicano y vendepueblo como traidor, entreguista, servil y abyecto, desgobierno, pálido pelegato bochista. El ahondamiento, el ensanchamiento, la profundización y la intensificación de la naturaleza y el comportamiento criminal y propio de un órgano del sicariato, con sus métodos criminales de asesinatos, torturas y robo de la Policía Nacional, es lo que están incentivando y acelerando, en particular el gángster y traidor a la patria Murmullo, el dañino Medina y los corrupt partidos del sistema. Pero por sobre todo y ante todo, ese antro de crápulas y carroñas inmundas que es el desgobierno vendepatria y vendepueblo, pálido pelegato bochista, del que el traidor, más traidor que todos los traidores, es el dañino Medina Sánchez, su presidente. Ese es el primero. Nada casual es que sea un sicario y capo de sicarios, como de escuadrones de la muerte y de banda de sicarios parapoliciales, como lo es el sociópata carnicero Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte, cuyos nombres, Ney, por el criminal y asesino torturador del Cuerpo de Espionaje Nacional, del que hasta Balaguer se horrorizó y terminó optando por excluirlo y señalarlo como un enemigo de primer orden de los derechos humanos y la estabilidad democrática. De Jesús, porque es habitual que todos los asesinos en serie y besánicos psicópatas sean, y lo son, fanáticos religiosos cristianos. ¿Acaso el psicópata sanguinario, alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, no le daba su santa hostia cada mañana en la catedral al asesino sociópata Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entonces chacal, jefe de la misma policía, para su campaña terrorista de exterminio bajo la divisa cardenalicia de proseguir con las ejecuciones extrajudiciales a través de la aplicación de la coartada de los intercambios de disparos, acuñada por el primer gobierno pálido pelegato bochista del capo di tutti capi, el bastardo terrorista de Estado y leproso moral Leonel Antonio Reina? Aldrin, que es el nombre genérico de un veneno de la más alta toxicidad, casi equivalente al gas sarín, lo que solo se explica porque el núcleo familiar del chacal sanguinario director de la Policía Nacional, corresponde a un núcleo criminal de la Policía Nacional perteneciente a la época de la dictadura de los 12 años del tirano alimaña Joaquín Balaguer, siendo parte de los incontrolables, de las bandas criminales y asesinas de la bestia Enrique Pérez y Pérez, de los de la banda terrorista y anticomunista de Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, el sádico besánico Oscar Núñez, alias El Cangrejo, muerto por el otro sádico besánico proveniente del CIM de la dictadura de Trujillo,
que fue el órgano criminal de los Johnny Aves, Cholo Villeta y sus hermanos, de los Minervino, Clodoveo Ortiz, el coronel Olmos, Moncho Enríquez, que a su vez era el jefe de los sicarios del oscuro y depravado general de horca y cuchillo y connotado homosexual Ney Níbar Seijas. Si se indaga y escarba en los hechos en que ha estado involucrado Aldrin Bautista Almonte, se van obteniendo datos e informes horrorosos que al conjugarlos y reciclarlos con hechos y datos de informes de su posible y casi seguro involucramiento en los más crueles y sanguinarios episodios criminales, no solo de asesinatos, sino a la vez de robos. Así como curiosamente sobresale que la información que se hizo notoria en algunos medios de prensa de que Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte era el secretario coordinador de los grupos de sicarios y ladrones de alto vuelo organizados en los altos niveles de la oficialidad policial y del Estado Mayor de este funesto por criminal y mercenario órgano del bajo mundo de la AMPA política como financiera que es la Policía Nacional. Está aquel hecho delictivo espeluznante del sangriento asalto al camión de transporte de valores de Vimenca, que hasta hoy se mantiene sin resolver, y sobre el que abundan indicios de pruebas contundentes de que el marcado interés en su impunidad es porque son gente como Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte y su primo Pablo, que es otro nombre extraña e indefectiblemente vinculado a los peores y más tenebrosos crímenes contra la humanidad, en lo que el del incendio de Roma para culpar a Nerón le corresponde a Pablo, precisamente, que siempre fue un criminal de primera línea desde que al nacer su madre, la hermana de Herodes, Cipra, ordenó degollar a la pitonisa Nabatea, árabe, que, leyéndole el destino, le pronosticó que terminaría su perra vida por vía del corte de su cabeza, o sea, muerte por decapitación, como según versiones históricas, en efecto ocurriría, pues a Pablo le cupo lo de que quien a hierro mata, a hierro muere y no a sombrerazos. Pablo Almonte Morales, que también es ahora general de esa patibularia institución que se encubre como de carácter estatal, siendo en realidad del AMPA criminal y antinacional, junto al otro general, tristemente famoso, de apellidos cuyos registros policiales y militares huelen a crímenes, y no en pequeñas, sino en grandísimas cantidades, y de la misma institución patibularia Policía Nacional, que es Máximo Báez Aybar el Gordo, fueron los que, junto con Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte, que a su vez es primo hermano del siniestro mercenario general Pablo Almonte Morales, que es un cancerbero de los Vicini, como de la transnacional y vinculada al crimen Romana Corporation, los que llevaron a cabo el asalto criminal a título de allanamiento, vaya procedimiento descaradamente gangsteril al estilo de Al Capone, de carácter múltiple, en Sosúa, el 17 de octubre del 2012, en la urbanización La Mulata Tercera. En dicho acto gangsteril, efectuado por tropas policiales encabezadas por el trío de generales Aldrin Bautista Almonte, Pablo Almonte Morales y el gordo Máximo Báez Aybar, también general, matando a tiros al alemán Peter Ebert de Metric, así como a un haitiano, Rigaud Frere, pero lo más sobresaliente es que las tropas policiales, comandadas por estos tres mosqueteros patibularios, Aldrin de Jesús Bautista Almonte, Pablo Almonte Morales y el berraco gordo general Máximo Báez Aybar, cargaron y se robaron 3 cajas fuertes con mucho más de 60 millones de pesos, o sea, más de $1.500.000 en efectivo, aparte de joyas y otros muchos objetos valiosos por otros tantos millones, resultando que al fin y al cabo no aparecieron ni los millones de pesos y de dólares, como tampoco las joyas ni los otros objetos valiosos,
como tampoco las cajas fuertes de Marras. Como es natural, el Estado Mayor de la Institución del Crimen Nacional, Policía Nacional, le dio premio de impunidad a los 3 mosqueteros ladrones y asesinos uniformados, Aldrin Bautista, hoy jefe o gran chacal policial, Pablo Morales Almonte y Máximo Báez Aybar. No cabe duda de ningún tipo que dentro de la Policía Nacional existen esas bandas y cárteles criminales que forman sus altos niveles de oficialidad, y que esas sumas millonarias son repartidas coordinadamente entre ellos, como es lo que garantiza, junto a la ley de morte, aplicable al que se atreva a abrir la boca, como ocurre en la omertá siciliana, que es en efecto un patrón de conducta y el guión de comportamiento al que se ciñen esos grupos que operan a lo interno de los altos niveles, los que hacen que a tales hechos horrorosos y horripilantes se les eche tierra y se sepulten en la tumba del olvido. Y es lo que ha venido ocurriendo y reproduciéndose en el seno de la Policía Nacional, por lo que ésta, a fin de obtener un chinchín de cambio, ha de ser desmantelada por completo, crearse un nuevo cuerpo policial en el que no aparezca ni un raso de las filas de esa institución patibularia criminal que se hace llamar Policía Nacional. Tanto el berraco, el gordo o el puerco general Máximo Báez Aybar ha sido involucrado en otros tantos casos de la misma calaña que el de la mulata tercera, con asesinatos, muerte, chantaje y extorsión, como en Barahona, donde estuvo depuesto. Lo mismo que Pablo Almonte Morales, que fue jefe regional de la susodicha institución patibularia, que es la mal llamada Policía Nacional, cuando el nombre que le corresponde es Cártel de Sicarios Policiales Mercenarios Antinacionales. Sí. El que funge de presidente de la República Dominicana, pero que es un traidor, delincuente, asesino y ladrón impenitente, que es el gángster Murmullo, el Dañino Medina y toda su familia, están cada vez más comprometidos con el ahondamiento, ensanchamiento, profundización e intensificación del carácter criminal, asesino, represivo y delictivo de la patibularia institución de Marras, que es la tendencia que buscó evidentemente subrayar y acentuar el gángster Murmullo, el Dañino Medina, como cabecilla del cártel Pálido Pelegato Bochista de los Barriga Verde. Para que no haya dudas ni confusión, queremos dar nuestra definición del adjetivo patibulario y patibularia, del que el diccionario, cualesquiera que sea, dice que es relativo al patíbulo, y que en consecuencia, si es una institución a la que se le aplica como a una o varias personas, se trata de instituciones y personas, o más bien sujetos sustantivos, que no tienen siquiera calidad de personas, que causan horror y espanto por la naturaleza de sus acciones y actividades. Y es que efectivamente, lo que decíamos o llamábamos una tendencia es una línea de comportamiento generalizada de asesinatos, de crímenes, de abusos, de atropellos, indolencia, robos, crueldades, ignominia e infamias, lo que sigue proliferando como conducta transgresora de los derechos constitucionales y democráticos de los ciudadanos, de las personas y de la población en general, teniendo como fuente la patibularia Policía Nacional bajo el chacalato del grupo de sicarios de Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte y sus compinches, amparados en la impunidad que les brinda la política terrorista de Estado del gobierno antinacional, antidominicano, traidor al país, saqueador de las arcas nacionales y de las riquezas naturales dominicanas, del gángster Murmullo Dañino Medina, cabecilla del cártel paranarcoterrorista, corrupto, depredador, vendepueblo y prohaitiano de los Barriga Verde, del que el mismo gángster de Marras es su cabecilla. Como ejemplo vivo, irrefutable y concreto, tenemos que sus sicarios mataron recientemente a 2 ciudadanos en Navarrete,
y sin mediar información del Ministerio Público ni de ningún órgano del Poder Judicial competente, los mismos chacales asesinos de la Policía Nacional dan la información de: matamos a 2 hombres en Navarrete que eran 2 delincuentes. Y la prostituida prensa así se los difunde, sin ningún reparo ni comedimiento, en demanda a favor de procedimientos acordes con la institucionalidad democrática. Más aún, ahí tenemos el caso horroroso y por lo tanto patibulario de la Policía Nacional en Moca, donde el coronel Claudio González Moquete, miembro de los sicarios de Aldrin de Jesús Bautista Almonte, que a su vez tiene como jefe del DICRIM en Moca a otro coronel de apellido Trejo, que sometieron a brutales golpizas y procedimientos bestiales de torturas, empleando como sus cancerberos y torturadores al grupo compuesto por el capitán Rivera, el sargento Duarte Espinosa Peña, al cabo Rodríguez Ramírez y a los rasos Ferrer Azuero y Valdés Florentino, a un joven técnico de música llamado Melvin Rafael Camilo Fañas, de 27 años de edad, dominicano, que nunca había sido perseguido ni apresado por la policía y por lo que ésta jamás le ha elaborado expediente alguno. A este joven dominicano que la policía, o mejor dicho, los torturadores de la banda policial y del Sicariato Nacional que dirige Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte, el gran chacal carnicero, jefe de la Policía Nacional, o bien órgano del Sicariato Nacional, apresó completamente sano el sábado 31 de marzo, y el lunes 2 del presente mes de abril tuvo que ser internado en sala de cuidados intensivos en el Instituto de Especialidades Médicas de Moca, con el cuadro que recoge el diagnóstico siguiente: trauma cráneoencefálico moderado, laceraciones diversas y traumas contusos a nivel del cuello, tórax y abdomen, luxación de muñeca izquierda. Al momento actual presenta hematuria macroscópica, esto es, orinando sangre por los golpes, torturas, batazos, culatazos, patadas, trompadas de que ha sido objeto, como una evidencia de un trauma renal cerrado, por lo que se le están administrando antibióticos. La causa por la que fue detenido el joven mocano es por la sospecha de ser quien habría matado a un haitiano ilegal que laboraba en una granja de pollos situada a más de 6 kilómetros de la vivienda del joven Melvin Rafael Camilo Fañas. Es importante conocer para que se sepa de los métodos estrafalarios y aberrados que emplea la policía o Sicariato Nacional, en particular el DICRIM, que es la niña bonita y cueva o antro criminal del que Aldrin nutre y alimenta su banda de sicarios policiales. Nadie acusa al joven detenido de haberlo visto en el lugar del hecho, ni mucho menos. El científico DICRIM, que al parecer se educa en la célebre filosofía del truculento ladrón y criminal Petán Trujillo, de que la paz viene de palo y la tranquilidad de tranca, habiendo recibido órdenes superiores de buscar un chivo expiatorio para salir del paso y dar señales de eficiencia, que es la línea de comportamiento del chacal carnicero, jefe de la policía durante toda su carrera de sicario policial, y el dueño de la granja, que es un tal nombrado Eddie Ortiz, quien al parecer se manifestó generosamente con los coroneles de puesto y que responden al guión policial investigativo de Aldrin Bautista, usaron de coartada el que un chusco de nombre Víctor Ricardo Ortiz, extraña coincidencia, tiene el mismo apellido que el dueño de la granja de pollos, había dicho que él vio a 2 individuos en una pasola de fabricación china rondando el lugar del hecho, y que lo intentaron atracar a él, a Víctor Ricardo Ortiz. Y con toda la genialidad de Sherlock Holmes, los sicarios policiales dedujeron que uno de los individuos podía ser Melvin Rafael Camilo Fañas, y para que admitiera que él era,
pues le aplicaron los científicos métodos que Aldrin Bautista y sus criminales torturadores del DICRIM, de la Patibularia Policía Nacional u órgano del Sicariato Nacional, y manos a la obra de que se inculpa o se muere. Pero la gente del pueblo se movilizó, y conociendo lo que sucede y cómo actúan los pichones de chacales y hienas del chacal mayor, Aldrin Bautista, se movilizaron y reclamaron justicia, no arbitrariedades, al estilo de Aldrin y sus matarifes. El mismo chusco, Víctor Ricardo Ortiz, que la policía afirmaba que era su testigo, ha declarado que él no vio a Melvin Camilo, o sea que este no era de los individuos. El caso hay que aclararlo, y si Víctor Ricardo Ortiz cocinó la falsa acusación, que pague la injuria contra Melvin Camilo y que sus torturadores sean traducidos a la justicia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.